El circuito de Suzuka ha acogido la edición del Gran Premio de Japón de 2024 y hemos tenido una de las mejores carreras que se recuerdan en la historia reciente, en los últimos años de Suzuka. Una carrera bastante entretenida con muchísima más degradación de la esperada, con problemas para algunos pilotos, con adelantamientos, con batallas en pista y con muchísimo más. Así que vamos a contaros todo lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Japón. Dando comienzo de por sí por la salida, como ya sabemos había ciertas cosas interesantes, con un Alonso que salía quinto y podía llegar a poner el neumático blando, Carlos Sainz que salía en esa cuarta posición junto al otro de los McLaren y la primera fila acaparada por los dos Red Bull. La vuelta de formación daba comienzo y se nos confirmaban los neumáticos elegidos, donde vemos que todo el top 10, incluso podemos llegar a decir los 11 primeros pilotos, utilizaban el medio, menos Fernando Alonso, que como disponía de ese neumático blando completamente nuevo, decidía utilizarlo. Sí que en las posiciones de abajo ya vemos más neumáticos blandos. Y la carrera daba comienzo y era un inicio bastante tranquilo. Alonso salió bien, pero Norris se defendió y eso hizo que no pudiera conseguir adelantamientos. Por la parte trasera tampoco estaba pasando nada. Más o menos tuvimos una tranquilidad hasta este punto que estáis fijándose aquí en la curva 3, ya en la parte superior de la pantalla podéis fijaros que está habiendo un incidente. Pudimos ver que estaban Alexander Albon y Daniel Ricciardo estampados contra el muro, provocando primero una bandera amarilla que acabó más tarde provocando la bandera roja. Vemos aquí también al Vizcas Up RB de Daniel Ricciardo. ¿Y qué es lo que les había ocurrido a ambos? Bueno, pues después de la salida, sobre todo los dos RB salieron bastante mal porque tenían ese neumático medio y los de atrás se los comieron, perdiendo muchas posiciones. Y llegados a la curva 3, Daniel Ricciardo se abre bastante y tenía ahí en ese puesto a Alexander Albon. Entonces se chocaron y acabaron ambos estampados contra el muro. Por cierto, otro chasis roto de Williams sin tener todavía chasis repuesto. Mucho trabajo para la fábrica de Grove. Vemos cómo Albon se quejaba en este punto de que no tenía sitio para ir porque la había acorralado. Vemos también cómo levantaban el coche para corregirlo. Vemos aquí que la había acorralado y que efectivamente no tenía hueco para ello. Tuvieron que arreglar esa barrera y por ese motivo es por el que vimos una bandera roja, lo cual no duró mucho, pero claro, nos dejó pensando porque no sabíamos qué estrategias iban a elegir. Todavía había esa duda de que pudieran ir algún equipo a una parada, que hubo algunos que lo intentaron. Por ejemplo, Fernando, ¿qué haces? Pones otra vez el neumático blando que ya no es nuevo, pero al final solo ha tenido una vuelta que ha sido la vuelta de salida y es que has entrado a boxes, no has llegado ni a completarla entera. ¿Qué es lo que haces? Bueno, la verdad que había ciertas dudas por esa estrategia que ahora os contaremos qué es lo que se realiza. Se decidió media hora más tarde ya regresar a pista, no fue una bandera roja demasiado larga, se confirmaba, lo vemos aquí en este mensaje azul, que la salida iba a volver a ser en parado y estos son los neumáticos que se escogieron. Muy interesante porque hay un cambio, por ejemplo, de Tsunoda. En el caso de Yuki Tsunoda, que había salido con medios, como perdió posición, puso un blando que es el blando de Q3, que por eso ya estaba usado, pero prefirió volver a poner ese neumático blando. Casi todos los que habían puesto blando, incluidos Alonso, se mantuvieron con él, menos Ocon, Gasly y Sargent, que cambiaron a duro, al igual que los dos Mercedes que escogieron salir con neumático duro, y eso va a definir bastante la estrategia porque especialmente los dos Mercedes alargaron mucho para intentar ir a una parada. Segunda salida de la carrera y segunda salida también bastante tranquila, incluso en esta ocasión mucho más tranquila porque no hubo incidentes ni siquiera por atrás y no hubo cambios de posiciones más allá de un Charles Leclerc que lograba completar el adelantamiento frente a Lewis Hamilton. Lo que sí que pudo pasar, lo único que no se llegó a ver en retransmisión, es que los dos Alpine habían colisionado y aquí Esteban Ocon estaba comentándolo. Vemos también en este punto cómo adelantaba y ya adelantaba Russell a Tsunoda, que sí que Tsunoda ganó muchas posiciones en la salida y ya ahora sí vemos la repetición que en este punto es donde se tocan los dos pilotos de Alpine. También vemos en este punto a Esteban Ocon ganando posiciones frente a Lance Stroll frente a Esteban Ocon, perdonad, que salía muy atrás Lance Stroll y tenía que ir ganando posiciones. Checo Pérez intentando perseguir a su compañero de equipo, se iba a largo en la curva 9, veremos más errores de pilotos en esta curva porque es una de las más complicadas. Parada de Sauber, incluso nos pusieron la repetición de esta parada porque sabemos que había mucha incertidumbre con qué es lo que pasaría con Sauber. No han tenido malas paradas, entre comillas.
Esta ha sido una parada buena, pero ha sido una parada de 4 segundos, pero ya comparado con lo que están haciendo, pues desde luego que es que esta parada de 4 segundos es bastante buena. Vuelta 8 y ya había parado uno de los Sauber y empezaba este momento de las paradas. También paraba Yuki Tsunoda porque como había muchos pilotos con el neumático blando, pues comenzaba momento de paradas. Por cierto, el Sauber de Valtteri Bottas era quien conseguía salir por delante. Le había hecho un undercut. También vemos en este punto cómo empezaba Carlos Sainz a reportar por radio que Lando Norris estaba sufriendo, y es que en la vuelta 8 empezaban a sufrir con los neumáticos. Muy pronto ha empezado a sufrir McLaren con neumático medio. También vemos en este punto cómo empezaba a quejarse Russell de ciertas vibraciones que eran extrañas, mientras que en el otro lado de su box, en el caso de Lewis Hamilton, vemos también que le reportaban que en el neumático medio estaba habiendo mucha más degradación de la esperada. Realmente no, realmente fue McLaren, que es que tuvo muchísima degradación. Vemos a Logan Sargeant que conseguía ganar posiciones en este punto a Valtteri Bottas, a uno de los Alpine en este punto era Pierre Gasly, que estaba teniendo muchos problemas desde el incidente en la primera vuelta, y vemos, os estamos diciendo que McLaren estaba teniendo muchas complicaciones. Primera parada de ellos y era de Lando Norris, pero es que la vuelta siguiente para Oscar Piastri, es decir, que es que los dos iban a la misma estrategia. En ese punto vemos cómo Hamilton reportaba por radio que si tenía que dejarse pasar por Russell. Aquí me ha sorprendido muchísimo, porque ya no es que te lo diga tu equipo porque estás siendo más lento, es que lo ha preguntado él si tenía que hacerlo. Otra parada de Sauber, bueno, pensábamos que era una parada, realmente empezaba a tener problemas, paraba, intentaban arreglarlos, salió y luego veremos cómo acaba abandonando. Y vimos también cómo los Mercedes cambiaban posición, que bueno, que el equipo se lo pidió ya y sí, y Hamilton aceptó, no puso impedimento, pero me extrañó muchísimo el hecho de que fuese él quien lo preguntaba. Alonso, que había salido con los blandos, paraba para poner medios porque había conseguido además salir por delante de todo el tráfico. Fijaros ahí atrás en esta fotografía cómo está Piastri adelantando a uno de los Alpine y todavía le queda un Haas, y Alonso ha conseguido adelantarlos por haber alargado un par de vueltas más su stint. Aquí el mensaje de radio donde nos confirmaban, como os hemos dicho antes, que Zhou abandonaba por un problema en la caja de cambios. Adelantamiento bestial de Yuki Tsunoda a uno de los Alpine en las S del primer sector para ponerse en este punto. Estaba peleando por posiciones de puntos. Impresionante, y ovación por supuesto que se llevó por parte de la grada. Oscar Piastri, que también tenía que ir ganando posiciones para acercarse a Fernando Alonso, adelantaba en la chicane, adelantaba a Logan Sargeant. Muy buen adelantamiento, y comenzaban también las paradas por la parte delantera. Vemos a Sergio Pérez y a Carlos Sainz haciendo ambos su parada en el mismo momento. Ya en este punto vemos como Lando Norris ha llegado a los Mercedes, que han alargado mucho sus paradas, y está detrás de Lewis Hamilton, y además todo esto provocó que Sergio Pérez saliese por detrás incluso de ellos, mientras Lando Norris conseguía el adelantamiento frente a Lewis Hamilton. Bottas adelantaba a Sargeant, que Sargeant no había parado todavía y Bottas estaba consiguiendo ya adelantarle en pista. Pues aquí vimos una diferencia de estrategias muy grande de distintos equipos. Checo, que lograba con facilidad adelantar a George Russell, y Hamilton, que empezaba a reportar que los neumáticos se estaban cayendo con 19 vueltas de este neumático duro, que era muy extraño porque además especialmente Leclerc, si os fijáis en la tabla de tiempos, todavía se mantenía con el neumático medio a un buen ritmo. Y ya vemos como Carlos Sainz, que había hecho su parada antes, ya también conseguía alcanzar a los Mercedes, estaba luchando por intentar recortarle el tiempo que Norris, habiendo hecho un undercut, le había conseguido sacar, y tenía que quitarse cuanto antes fuese posible a un Lewis Hamilton que le hacía un adelantamiento bestial en la curva de la cuchara, y llegaba muy rápido también a un George Russell, que puso un poco de impedimento Russell, mientras que además en el lado de Lewis Hamilton empezaba a decir que cambiasen la estrategia. Como os digo, estaban intentando ir a una parada, pero es que estaban ya sufriendo con los neumáticos, y Carlos Sainz, que empezaba a acercarse, empezaba a enseñar el morro a un George Russell en este segundo sector, y conseguía otro adelantamiento bestial en la curva de la cuchara, consiguiendo ya ponerse por delante e intentando empezar a recortarle distancia a Lando Norris. Hamilton y Fernando Alonso, que también se encontraban, con un Fernando Alonso consiguiendo adelantarle en pista porque, como digo, pues también estaba haciendo otra estrategia. Vemos que está por delante del piloto de Mercedes, y Sergio Pérez también conseguía ahora en este punto adelantar a Lando Norris, que le había llegado a adelantar por hacerle un undercut, pero le conseguía pasar con bastante facilidad. Vimos batalla en el pit lane, vimos bastantes batallas en el pit lane, y es que hubo un momento de 5 pilotos juntos en el pit lane: Yuki Tsunoda, Magnussen, Stroll, Bottas y Sargeant. 5 pilotos que paraban, que además se le sumaba la batalla esta que estaban teniendo un Esteban Ocon, que se lo encontraban en pista, y además Tsunoda fue el más beneficiado de esta batalla
batalla porque entró siendo el segundo de los coches que entraba y salió primero, consiguiendo tener una mejor parada que ellos. Vemos a Piastri, que también llega a Lewis Hamilton. Este punto fue muy bueno para Alonso porque Piastri perdió más tiempo por haber estado por detrás, perdió más tiempo frente a los Mercedes y conseguía alejarse. Aunque Piastri en este punto no sufría demasiado contra Hamilton, ya lo había perdido el tiempo antes sin poderle adelantar, no perdía mucho más porque Hamilton paraba y era el primero de los Mercedes en hacer su parada. Sergio Pérez, que se acercaba ya a Charles Leclerc, que Leclerc todavía tampoco ha hecho su parada, cada vez estaba más cerca con el DRS, pero no llegaba a conseguir completar el adelantamiento frente a un Lewis Hamilton que empezaba a preguntar cómo habían perdido mucho tiempo y decían que por tráfico y por la degradación, y Charles Leclerc cometía un error en la curva 9, ya los neumáticos, 26 vueltas de neumático medio, empezaban a sufrir mucho y Sergio Pérez pasaba con facilidad y tal era el tiempo que perdía que incluso Lando Norris también era capaz de llegar. Y claro, aquí ha quedado bastante claro que Charles Leclerc tiene que parar, pero esto fue muy extraño. Y es que paró Leclerc, obviamente, pero paró Norris. Que esto yo sigo a día de hoy, ahora mismo en este momento, haciéndose el resumen sin entender por qué lo han hecho. La verdad que creo que ha sido una cagada muy grande que ha tenido McLaren, porque obviamente no han conseguido ganarle la posición y entendería intentarle hacer un undercut, pero es que no le has hecho un undercut, has salido por detrás, te has condenado a estar por detrás y yendo encima a la misma estrategia ya, por lo menos a las mismas vueltas de neumático que iba a ir Charles Leclerc. Es decir, has dejado que te hagan un overcut haciendo una parada menos, claramente, porque estaba teniendo mucho más ritmo Ferrari. Así que para mí ha sido desde luego muy extraño lo que han intentado hacer. Norris, que salía además por detrás de Russell, Leclerc salía por delante, entonces Norris perdía muchísimo tiempo, que bueno, pues intentaba completar y lo conseguía completar el adelantamiento fácilmente. Piastri, que también paraba, que no era un tema de intentar hacerle un undercut a Leclerc, es que realmente era la estrategia que estaba llevando a cabo McLaren, y ya un par de vueltas más tarde para Sergio Pérez y también ya Fernando Alonso a la vuelta siguiente de Piastri para defenderse y sale por delante de ellos. Vemos también en este punto ahora Valtteri Bottas, que reportaba por radio que Magnussen para defenderse había estado haciendo S's y que pues puede ser eso muchas veces ha sido al final sanción. Vemos también cómo Sergio Pérez llega a Lando Norris, que le había vuelto a hacer un undercut por haber parado antes, y a la vez está parando Max Verstappen. En este punto Carlos Sainz todavía no había parado, como ahora veremos. Checo no tenía problemas para pasar a Lando Norris, le pasaba con bastante facilidad y, como os he dicho, Verstappen había parado, Carlos Sainz se convertía en el líder de la carrera, aunque reportaba por radio que no tardasen mucho en hacer su parada porque iban a perder demasiado tiempo y no tenía sentido teniendo mucha mejor degradación que lo que tiene McLaren y además mejor ritmo. Vemos a Sergio Pérez, que en este punto llega de nuevo a Charles Leclerc, ahora ya en igualdad de estrategia, pero le conseguía adelantar con bastante facilidad. Carlos Sainz, que encima también cometía un error con los neumáticos medios en la chicane Casio, se iba largo, entonces ya vamos viendo que era momento de ir parando, y Yuki Tsunoda, que ya estaba en posiciones de puntos, como os estamos diciendo, y la realización empezaba a fijarse en él en ese tramo final. Carlos Sainz, que hacía su parada normalita, y sale séptimo por detrás de los dos Mercedes. Por detrás también estamos viendo en este punto de Norris y Leclerc, que tienes que intentar llegar a ellos para conseguir llegar a pelear por el podio. Llegó incluso a preguntarlo Carlos y se lo dijeron, estás peleando por el podio, así que eso era lo que estaba ocurriendo. Mientras que Piastri, con este compuesto duro, empezaba a recortarle poco a poco tiempo a Fernando Alonso. Luego llegaremos a esta batalla porque empezará a haber una batalla entre ambos. Carlos rápidamente llegaba a Lewis Hamilton y conseguía fácilmente completarle el adelantamiento con el DRS en la recta principal. Russell se quitaba de en medio porque hacían una parada. Mercedes tenía que cambiar de estrategia. Habían intentado ir a esa una parada, al final tuvieron que acabar yendo a dos. Vemos a Fernando Alonso y Oscar Piastri juntos, como os estamos diciendo, aquí va a haber una batalla y ya veremos cómo se va desarrollando en las vueltas finales. Lando Norris, que estaba sufriendo muchísimo para aguantarle el tipo a Charles Leclerc, cometía un error en esa curva 9 y vemos cómo se le va de la parte trasera. Cada vez más cerca Oscar Piastri, pero ha pasado algo similar a lo que hacía Alonso en Arabia Saudí, y es que Fernando Alonso conseguía sacarle del DRS prácticamente en el segundo y en el tercer sector, pero en el primero Piastri se acercaba y le daba el tiempo suficiente para llegar al DRS, pero no para conseguir adelantarle por la ventaja que Alonso le sacaba en el segundo y en el tercer sector. Y esto será importante tenerlo en cuenta, que ya estaba pasando en la vuelta 39 para más tarde. Hamilton también hacía su parada, no era una vuelta demasiado ideal, pero era unos 3 segundos y pico. Vemos a Carlos Sainz, que
aquí es donde le reportan que está peleando por el podio, y en la curva 9 Logan Sargeant se iba largo y le vemos ahí que está fuera de pista, llenó el coche completamente, lo estamos viendo ahí, de arena, de polvo, de esa grava. ¿Y qué es lo que le había ocurrido? Bueno, fue simplemente bandera amarilla, pensábamos que podía haber sido más, pero como pudo volver a pista y demás, lo que pasó, nada, es que se le fue largo en la curva 9 y aquí estamos viendo cómo llegó a acabar. Por suerte, no colisionó contra el muro ni nada, pudo volver a pista, sí que tuvo que, por supuesto, cambiar neumáticos porque los había destrozado, pero no hubo daños, que ya después de los daños de Albon, para Williams hubiera sido ya el acabose. Vemos ya en este punto a Carlos Sainz acercándose a Lando Norris y la verdad que no tuvo muchísimas complicaciones con un Norris que tenía menos ritmo y una degradación más alta y además más vueltas en sus neumáticos, le pasaba con bastante facilidad por la cuarta posición y llegaba a Charles Leclerc con una estrategia diferente, Carlos yendo más rápido, la verdad que tampoco hubo demasiado problema, empezaba a acercarse cada vez más y más hasta que al final no puso demasiada resistencia a Charles Leclerc y con el DRS Carlos Sainz consiguió completar el adelantamiento con facilidad para volver una vez más al podio. Tercera carrera que compite Carlos, cuarta del año, pero no estuvo en Arabia Saudí, tercer podio, impresionante por parte de Carlos Sainz. Veíamos un adelantamiento bestial de Lance Stroll por la 12ª posición al Sauber de Valtteri Bottas y veíamos también en este punto cómo conseguía adelantar también al Haas de Kevin Magnussen también por el exterior. Dos adelantamientos seguidos que tuvo Lance Stroll en este punto para ser un décimo, pero había una grandísima diferencia todavía de tiempo frente a Tsunoda, y es que además se quejaba Stroll de que la velocidad punta del coche era ridícula, de otra categoría, llegaba incluso a decir. Russell, ya con la estrategia diferente y con unos neumáticos medios más rápidos al final de carrera, conseguía alcanzar a Piastri y a Fernando Alonso, y recordad lo que os he contado, ¿no? Cómo Alonso no conseguía sacar a Piastri del DRS pese a ser más rápido en el segundo y en el tercer sector. Pues ahora va a jugar un factor bastante importante, porque Piastri ahora no solo tiene que intentar adelantar a Alonso, sino que se tiene que defender de George Russell, que lo tiene detrás. Un George Russell que, por cierto, permitidme la licencia, creo que esto fue algo bastante agresivo y quizá aquí puede crear un precedente. Se lanzó desde muy lejos en la curva Casio para intentar adelantarle, e incluso Oscar Piastri se tuvo que ir fuera, ya no para conservar la posición, sino porque es que no le dejó espacio, como vamos a ver ahora en las repeticiones. Esto fue tal incluso que incluso va a ser investigado, según se ha comentado, fue anotado, pero es que no le dejó espacio y Oscar Piastri, como os decíamos, se quejó. Yo creo que se puede crear un precedente. Pero bueno, al final George Russell sí que conseguía completar el adelantamiento, porque también en la penúltima vuelta tuvo una muy mala salida Oscar Piastri de esa curva y conseguía ponerse por delante del piloto de McLaren, pero no hubo más, no tuvo tiempo para adelantarle. Línea de meta, los dos Red Bull doblete, que al final era algo bastante esperado, no con tanta ventaja como eso os estábamos contando anteriormente, como tuvieron el año pasado, pero sí que consiguen ese doblete, y Carlos Sainz que cierra la carrera en posiciones de podio. Vimos también en vuelta a boxes los dos Red Bull en formación, y la realización se fijaba en un Yuki Tsunoda que había conseguido entrar en puntos. Segunda carrera consecutiva entrando en puntos y primera vez en su Gran Premio de casa que lo consigue. Los resultados fueron los siguientes. El podio fue Max Verstappen, que logra su tercera victoria de la temporada, 3 carreras que ha disputado, 3 victorias. Sergio Pérez, que también logra su tercer podio, al igual que Carlos Sainz. En cuarta posición, Charles Leclerc, haciendo una estrategia muy diferente, ha conseguido tener un buen ritmo. Norris quinto, Alonso con una carrera bestial en sexta posición, Russell séptimo, Piastri octavo, Hamilton noveno, y cerrando las posiciones de podio de puntos, Yuki Tsunoda. Fuera de los 10 primeros puestos hemos tenido a Hülkenberg, Stroll, Magnussen, Bottas, Ocon, Gasly y Sargeant, siendo el último piloto los abandonados Guan Yu Zhou, Daniel Ricciardo y Alexander Albon. Esto ha sido este resumen larguísimo que hemos tenido en el día de hoy. Os contaremos más cosas acerca de lo que ha sido esta carrera más adelante. Lo único que os quiero enseñar, como siempre hacemos en este análisis, bueno, poneros las estrategias que hemos tenido, ese medio que han salido Red Bull, han puesto luego el mismo medio con el que habían salido en esa primera vuelta y han hecho medio duro, como era lo esperado. En el caso de Alonso, que ha puesto este blando, ha sido blando medio duro, porque eran los compuestos que tenías disponibles. Hemos visto una estrategia muy rara en Lance Stroll, ha hecho blando medio duro blando, la verdad que desde luego bastante extraño, pero bueno, estas han sido las estrategias que hemos tenido, y así queda ahora mismo el mundial de tanto pilotos como de constructores. Apenas ha habido cambios en el mundial de pilotos, en el de constructores ni los ha habido. Ha llegado a estar Aston Martin por delante de Mercedes, pero con el adelantamiento de última hora de Russell han conseguido mantener posición. Lo mismo Russell en el mundial de pilotos, porque se había puesto Alonso por delante, pero gracias a ese adelantamiento pues ha quedado todavía por delante Russell. Norris ha ganado la posición a Piastri,
Gasly, Pérez ha ganado la posición a Leclerc y Hamilton le ha ganado la posición a Lance Stroll. Y ahora sí, bueno, poco que os podemos comentar de esto, comentaros carrera bestial de Carlos Sainz que hemos tenido en este Gran Premio de Japón, y ya no solo carrera, temporada bestial la que está teniendo el piloto madrileño. 3 carreras disputadas, 3 podios. Impresionante, muchísimo más ritmo que cualquiera, bueno, el Ferrari en gestión de neumáticos, impresionante en un circuito que ha sido muy exigente, no han tenido problemas frente a un McLaren que ha tenido una grandísima cantidad de problemas, y Carlos consigue este podio más que desde luego está haciendo una temporada de ensueño. Lo mismo para contaros ahora por parte de Fernando Alonso, carrera muy buena de Fernando Alonso, ha llegado incluso a estar peleando por esa 5ª posición que podría haber sido real, pero es que pensábamos que Leclerc iba a tener más degradación por ir a una parada, no ha sido el caso y al final no ha podido ni siquiera acercarse a esa 5ª posición, pero por ende es un 6º puesto. Alonso había dicho que el simulador les comentaba que iban a ser 9º. Ha sido una muy buena carrera que ha tenido Fernando Alonso y especialmente gestionando muy bien ya cuando han hecho su 2ª parada y estaba Piastri detrás. Al principio Piastri estaba teniendo más ritmo, pero ha habido un momento en el que se podría haber roto el DRS y no lo ha hecho porque ya estaba ahí Russell y ha hecho lo mismo que hizo por ejemplo Carlos Sainz en Singapur 2023, que era darle DRS a un McLaren para que no adelantase Lando Norris. Es exactamente lo mismo que ha estado haciendo, tal es así que cuando Russell se ha lanzado, ha hecho un dive bomb y ha intentado adelantarle, han perdido muchísimo tiempo, había roto el DRS ahí Fernando Alonso y en la siguiente vuelta Piastri lo ha vuelto a tener porque se lo estaba dando adrede. Ha sido muy buena carrera Alonso para mantener esa 6ª posición, que una vez más da la sensación de que ha quedado Alonso por encima de las posibilidades de Aston Martin. Sí y no. Quiero decir, sí que parece que ha quedado por delante porque Piastri seguramente lo lógico es que lo hubiera adelantado. Contra Mercedes sí que creo que aquí desde luego estaba para pelear el propio coche, el Aston Martin, ya luego Alonso ha puesto el extra, pero de verdad se ha mostrado una mejora interesante de Aston Martin, una mejora ya no interesante, importante. Con el duro no tanto, pero con el blando y con el medio ha tenido muy buen ritmo, incluso con mucha carga de combustible y muy buena gestión de neumáticos. El duro se le ha atragantado, el duro sí que es verdad que el ritmo no han sabido exprimirlo al máximo, pero el resto la verdad que ha funcionado bastante bien y ha sido muy buena carrera de Aston Martin. Parece de primera, en la primera carrera solo lo podemos comentar esto, pero parece que las mejoras en el objetivo que tenían, que era mejorar el ritmo de carrera, ha funcionado. Así que bueno, esto ha sido por este resumen larguísimo que hemos tenido. Os contaremos muchas más cosas al respecto sobre todo lo que haya ocurrido en los siguientes vídeos del día de hoy y por supuesto en los siguientes vídeos de la semana, así que si no te quieres perder nada, suscríbete para no hacerlo. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y déjame en los comentarios cualquier opinión que tengas sobre este gran premio que hemos vivido en Suzuka.